Bueno, entonces la clase pasada nosotros estudiamos las integrales impropias, ¿verdad? Que eran todas aquellas que no eran del todo continuas en el intervalo donde yo las quería integrar, o bien que eran intervalos de integración infinito, ¿verdad? Por eso vimos 3 tipos. Las de primera especie, que eran de intervalo de integración de longitud infinita; las de segunda especie, que el intervalo de integración era finito, pero presentaba una discontinuidad inevitable en algún punto, o sea, una asíntota vertical; y las de tercera especie, que tenían ambos problemas. Y ahí vimos cómo calcularlas, o al menos determinar o analizar su convergencia. Si eran convergentes, sabíamos cuál era el valor, y si no, nada más decíamos que eran divergentes. Lo que vamos a empezar a estudiar hoy son criterios de convergencia, o sea, Profe, ¿cómo ¿sí? está? ¿Usted? No, para hacerle la duda que tenía, que le hice ahora por mensaje. Si quiere al final, porque si ocupo como terminar la clase a tiempo. Ah, ok, está bien. Gracias. Ok, entonces, los criterios de convergencia lo que me van a facilitar o a dejar es, voy a poder determinar si una integral converge o bien diverge. Y si converge no voy a encontrar el valor, ¿verdad? A diferencia de lo que hicimos en la clase pasada, sino que solo me interesa ver si converge o diverge. Entonces, vamos a iniciar viendo en 2 tipos de funciones, o de integrales con 2 tipos de funciones. Entonces, las primeras son integrales con funciones exponenciales. El teorema me dice que una integral de una función exponencial es una integral impropia de primera especie que tiene la forma de a hasta más infinito r a la x de x, la cual va a converger siempre y cuando la base de mi función exponencial esté entre 0 y 1. Mientras que la integral que va de a hasta más infinito de r a la x de x, pero donde la base es mayor o igual que 1, va a diverger. Ahora, ¿por qué esto pasa? Porque si ustedes recuerdan, la integral de r a la x de x tiene esta forma. Entonces, si yo vengo y evalúo el límite, cuando x tiende a más infinito, de esta función evaluada a más infinito menos la función evaluada en a, se van a dar cuenta que les da 0 menos el r a la a sobre el logaritmo natural de r. O sea, eso va a converger. Mientras que si lo hacemos con la otra, cuando la base es creciente, no va a converger, porque vean que la creciente, cuando tiende a más infinito, diverge. O sea, daría más infinito menos algún valor numérico. Esto igual a ustedes lo que les interesa, siento yo que es más su aplicación. Yo les acabo de explicar por qué es que se cumple precisamente el teorema, ¿verdad? Si ustedes quieren ahondar un poquito más, pueden hacer lo que yo acabo de decir rápidamente, que es calcular la integral. Y de hecho eso está en las notas de la cátedra, por si quieren ir a verlo. Entonces, vean que una integral con función exponencial converge solo si la base de la exponencial se encuentra entre 0 y 1. Así que vamos a hacer este par de ejemplos para analizar la convergencia o la divergencia de estas 2 integrales. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿A qué se refiere con base? Recuerda que una función exponencial tiene la base y el exponente. Entonces, la base aquí es el r. Ah, ok, Y, sí. ok, estamos en el ejemplo número 4. Vamos a hacer la A, que dice que es la integral de 0 a más infinito de 2 a la x menos 3 sobre 5 a la x menos 1 de x. Entonces, vean que nuestro objetivo es ver esta integral como una integral que tenga la forma de una función exponencial, o sea, un r a la x. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí para convertirla en esa forma?
¿Qué harían ahí? Separar 2 a la menos 3 de 2 a la X. Correcto, o sea, trabajar con las leyes de potencias. Entonces esto lo convertiríamos en esto. Ahora sí, estos son constantes, ¿verdad? Las podemos sacar de la integral y obtengo esta de acá, la integral. Ya la función de adentro sería 5 a la x, perdón, 2 a la x sobre 5 a la x de x. Ahora, 2 a la menos 3 lo puedo pasar al denominador como un 8 y el 5 a la menos 1 al numerador como un 5. Y esto sería 2 quintos todo a la x, ¿verdad? Porque si tienen la misma potencia o el mismo exponente, yo puedo ponerlo de esta forma. Entonces, ¿ven que este ya tiene la forma que andábamos buscando? ¿Qué pasaría con esta integral? Converge. Es convergente, sí. Sería convergente. Exacto. Converge. ¿Por qué converge? Porque está entre 0 y 1 el R, ¿verdad? Entonces, listo. Por lo tanto, converge. Vamos con la segunda. Tenemos la integral que va de 0 más infinito de 3 a la 2x más 1 sobre 5 a la x menos 1. ¿Qué podríamos hacer ahí? Porque arriba tenemos una suma. ¿Qué hacíamos en esos casos? Hacemos dos integrales. Exacto, separarla en dos. La primera sería 3 a la 2x sobre 5 a la x menos 1. Y la otra, la integral de 0 más infinito de 1 sobre 5x a la menos 1 de x. Entonces, volvemos a lo mismo. Vean que ese 3 a la 2, yo lo puedo ver como un 9 a la x sobre 5 a la x. Y como tengo un 5 a la menos 1, lo voy a sacar de la integral. Y luego más la integral de 0 más infinito, voy a volver a sacar el 1 sobre 5 a la menos 1. Para que me quede 1 sobre 5 a la x de x. Ahora ven que otra vez tengo 9 a la x y 5 a la x. Esos 9 quintos a la x. Vean que 1 sobre 5 a la menos 1 realmente es un 5. Eso solo para verlo ahí más bonito, digamos. Y un 1, si yo lo elevo a la x, me va a seguir dando 1, ¿verdad? Porque 1 a la lo que sea es 1. Entonces esto yo lo puedo ver así. De esta forma, ya tienen la forma que yo necesitaba que tuvieran, que es de la exponencial. Así que aquí, ¿qué tenemos? ¿Va a converger o va a diverger? Va a diverger. Es mayor que 1, no recuerdo qué pasaba ahí. Ajá, exacto. Cuando R es mayor que 1, diverge. Es divergente. Ajá. Entonces, en realidad, ya con que una diverja, ya se sabe que toda va a diverger, ¿cierto? Sí. Pero por si acaso, podemos aquí poner la otra parte, que como el R es un quinto, entonces converge. Pero esta parte ni siquiera es necesaria, ¿verdad? Porque ya como la otra diverge, nada que hacer. Y listo. ¿Estamos claros con ese par de ejemplos? Sí, profe, esta parte es la que no está en la presentación, ¿verdad? No, sí está en la presentación. Lo que no está en la presentación es como lo de la primera clase,
Pero lo que puso ahorita en el Drive, que no lo veo. No, es que en el Drive no la he subido. Ah, Fue ok, la que ok. mandé por WhatsApp. Ah, ok, ok, ok. Sí, sí. Sí, es que, digamos, antes de la clase solo se las paso por WhatsApp y ya luego cuando estoy en clases, por si hubiera algún error, la subo. Ya después de la clase. Porque como es la primera vez que las estoy editando, a veces se van detallillos. Entonces ahí la moraleja es que si le quieren pegar ahí un vistazo, lo hagan, pero mejor no la impriman, por ejemplo, o algo así. Por aquello de que algún detallito, igual no es mucho, ¿verdad? Porque tampoco es que me equivoco mucho, pero mejor ya después que estén seguros que está todo bien. Bueno, vamos con las otras. Ahora vamos a tener a las P integrales. Una P integral impropia de primera especie tiene esta forma, que es la integral de a hasta más infinito de 1 sobre x a la p. Esa sería la función y de x, ¿verdad? Eso sí, con a mayor que 0. O bien esta misma, pero con una composición muy simple, que es simplemente x menos k a la p. Y aquí, siempre y cuando, para que esto esté bien definido, que esto sea positivo. ¿Por qué? Porque recuerden que si el p es un número tipo un medio, eso sería una raíz cuadrada, entonces necesito que esté bien definido. Obviamente, lo importante realmente es que esté bien definido. Aquí yo la puse para a hasta más infinito y a mayor a 0, pero lo importante es que siempre analicen que exista, ¿verdad? O que esté bien definido. Ok, entonces este tipo de integrales va a converger si p es mayor que 1. O bien van a diverger si p es menor o igual que 1. Esto para las de primera especie. Ahora, ¿qué pasa con las de segunda especie? Es al revés. En este caso ya el intervalo es de 0 a un valor b, monad positivo. Está esta y bueno, también se cumple para la otra. Y vamos a tener que converge, más bien si el p es menor a 1 y diverge si el p es mayor o igual que 1. Entonces, ese es el único cuidado que hay que tener. Ahí que uno no se enrede. Y vamos a hacer igual un par de ejemplos. Bueno, 3 ejemplos en este caso. Entonces, ejemplo número 5. La primera es la integral que va de menos infinito menos 4 de dx sobre x más 3 a la 4. Mira, aquí tiene un doble de x ahora que lo noto. Ok, entonces vamos a tener esta de acá. Si ustedes observan, no importa el valor que yo sustituya ahí, como eso está elevado a la 4, no hay ningún problema, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacen ahí? ¿Se puede analizar ya directo? Sí. Correcto, ya tiene la forma, ¿verdad? Es un x más un valor o menos un valor, eso no importa. Lo importante es que esté bien definida. Entonces, aquí p es igual a 4, ¿verdad? Es una integral de primera o segunda especie. De primera. Primera. Entonces, ¿qué va a pasar? Es convergente. Correcto, converge. Y listo. Vamos con la que sigue. Tenemos la integral
que va de 0 a 3 de dx sobre la raíz de 3 menos x a la 5. Ok, entonces en este caso, ¿qué hacemos? Convertir, no habría que aplicar la raíz, digo, el exponente a la raíz. Ajá, o sea, reescribirla. Profe, el anterior fue convergente porque la P era 4 mayor que 1, ¿verdad? Correcto, sí. Y es de primera especie. Ujú. Ok, esta me quedaría, ¿cuál sería el exponente? Cinco medios. Correcto, 5 medios. Y entonces, ¿es de qué tipo? De segunda especie. De segunda especie y con P 5 medios. ¿Eso qué significa? Es divergente. Divergente, sí. Correcto. Diverge. Y por último, vamos a tener la integral que va de menos infinito hasta menos 2 de dx sobre la raíz quinta de 2 más x. ¿Qué hacemos ahí? Eso sería un quinto. Correcto. Entonces, de menos infinito menos 2. ¿De qué especie es esta integral? Esa Primera. especie no es de tercera. Correcto, la tercera. Porque es infinito el intervalo de integración. Pero ven que se indefine en menos 2. Así que, ¿qué teníamos que hacer? Separarlas. Correcto. ¿En qué valor quieren que separemos? Cinco. Que está entre menos infinito y menos 2. Menos 3. Ok, usemos menos 3. Bueno, voy a ponerlo en colorcito. Y lo importante es precisamente eso, nada más, ¿verdad? Que estén en intervalo. Ok, y ahora sí, ¿qué pasa con esta? Diverge. ¿De qué especie es? De primera. Ajá. Y el P es un quinto, que es menor a 1. Entonces, exacto, diverge. Y si esta diverge, ¿qué va a pasar con todo? Diverge. Todo diverge. Correcto. Ni es necesario hacer este, pero bueno. Igual, solo para repasar, esto es de segunda especie, con P igual a un quinto. En un quinto es menor que 1, ¿verdad? Entonces dijimos que converge para el caso de segunda especie. Pero entonces, por esta de acá, solo con que ya una diverge, ya la original diverge. Y listo. ¿Estamos claros con estas? Sí. Ok, perfecto. Entonces, vamos a ver. Va la foto del grupo. Ok, ahora vamos con esto de acá. Hay un teorema que es el teorema de criterio de divergencia asintótica para las
de primera especie, que lo que me dice es que si yo tengo una función f, cuyo dominio va de a más infinito y codominio r, entonces, siendo una función continua, si yo calculo su límite cuando x tiende a más infinito de f de x, si esto me da un número, o sea que el límite existe, o bien que es infinito, entonces se va a cumplir que la integral impropia es divergente. O sea, si el límite existe, yo ya sé que es divergente. Ahora, si ese límite me dio un número positivo, yo sé que la integral diverge a más infinito. Si me da un número negativo, yo sé que diverge a menos infinito. Y si me da más o menos infinito, entonces diverge. Si me dio más infinito, diverge más infinito. Y si me dio menos infinito, menos infinito. ¿Qué pasó ahí? Ok. Y también sirve para de menos infinito a b, solo que aquí se usaría menos infinito, pero esto se cumple igual. Así que vamos a ver estos dos ejemplos. Sería entonces el ejemplo número 6. Dice que vamos a calcular la integral de a más infinito de 3x más 1 sobre 2x menos 1 de x. Ok. Entonces ven que lo que tenemos que ir a hacer es calcular el límite cuando x tiende a más infinito. Así que estamos aquí. El límite cuando x tiende a más infinito de la función. Recuerden que esta es una función polinomial. ¿Se acuerdan qué pasa con estas funciones polinomiales cuando yo calculo el límite al infinito? Teníamos 3 casos. Ajá, puede ser con L'Hopital, correcto. ¿Cuánto daría? Tres medios, ¿no? Medios. Correcto. ¿Es por L'Hopital o bien? Recuerden que cuando yo tengo una función racional del mismo grado, el numerador como el denominador, dice cumple que si yo sacaba factor común forzado, ¿verdad? Y todo lo que se estudió el semestre pasado, o cuando llevaron cálculo 1, cuando tiene el mismo grado me quedo con los coeficientes de tanto el numerador como el denominador de las potencias mayores. ¿Qué pasaba si el de arriba tiene potencia mayor que el de abajo? ¿Hacia dónde iba eso? Hacia infinito, ¿no? Correcto. Y si más bien va para, es al revés, que el de abajo es el de grado mayor. Cero. Correcto. Y si tenían el mismo grado, me quedan los coeficientes de la potencia mayor. Del numerador y del denominador, ¿verdad? Eso o bien di con L'Hopital. Ya vimos que cualquiera de las dos formas. ¿Tienen esta opción o esta opción? Ok, entonces aquí lo importante es que el límite nos dio un número. Ese número, ¿cómo es? ¿Positivo, negativo o infinito? Es mayor que 0, entonces dijimos que converge a... Es infinito. Sí, perdón, que diverge a...
diverge a más infinito, exacto. Si fuera negativo, divergería a menos infinito. Ok, listo con eso. Vamos con la otra. Tenemos la integral que va de menos infinito a... Yo creo que esta la voy a escribir en otro lado. Por el... Bueno, no. Ahí me cabe. Menos infinito a 0 de 1 menos 3 sobre x a la x de x. Ok, entonces el mismo cuento, ¿verdad? Voy a ir a calcular el límite. En este caso sería el límite a menos infinito, ¿verdad? Porque estamos aquí donde está el problema de la función. ¿Hacia dónde o qué forma indeterminada tiene este límite? El 3 sobre X. Sí, pero si usted hace 3 sobre X, ¿cuánto le da? 0 con exponentes infinitos. 0 infinito. ¿No sería 1 sobre infinito? Exacto, Bueno, si sí, esto uno. va a 0, me queda 1 al infinito. ¿Y cómo resolvíamos ese tipo de límites? Tiene que convertirlo, digamos, como con el exponente y luego le pone límite y luego logaritmo y luego aplica el L'Hopital. Con L'Hopital. Vamos a aplicar esta que usted dice. Ajá, porque también se podía, usando y igual a esta función, ¿verdad? Cualquiera de las dos está correcta, pero ya que usted mencionó esta, vamos a usarla. Ok, correcto, aplico logaritmo a ambos lados. Perdón, hago e al logaritmo natural de la expresión porque no me la cambia, ¿verdad? Es exactamente lo mismo. Y me comí el límite. Ok, ahora sí, queda de esta forma. Ahora recuerden que ustedes estudiaron que el límite se puede sacar, ¿verdad? Sin ningún problema. Entonces me queda e al límite cuando x tiende a menos infinito del logaritmo natural de 1 menos 3 sobre x a la x. Ahora este x lo puedo pasar para adelante. Y eso ya me queda de una nueva forma indeterminada, ¿cierto? La cual es infinito por 0. ¿Y cómo trabajamos estas formas indeterminadas? Tiene que pasar la X a dividir. Correcto. Lo voy a venir a hacer por aquí. Entonces vamos a hacer eso que usted acaba de decir, ¿correcto? Vamos a pasar el X a dividir. Ya lo vamos a ver así. Y ahora sí, ¿qué podemos hacer después de eso? ¿O qué tenemos que hacer después de eso? Y el L'Hopital. Esto es igual por L'Hopital. Y derivamos. Entonces, cuando derivamos un logaritmo, era 1 sobre lo que está ahí adentro. O sea, 1 menos 3 sobre x. Por la derivada, lo que está ahí adentro. Como es una constante, mantengo la constante y derivo la función. La derivada de 1 sobre x es menos x a la menos 2, porque es un x a la menos 1. Y en el denominador igual, si yo derivo x a la menos 1 es menos x a la menos 2. Entonces podemos cancelar estos dos de aquí. Y vean que me queda. ¿Alguien iba a preguntar algo? Ok. Y me queda el límite cuando x tiende a menos infinito de menos 3 sobre
1 menos 3 sobre X. Entonces, si ya me voy y evalúo, y ustedes saben que esto va a parar a 0, y por ende me queda solo el menos 3. Entonces, regresando, esto es C a la menos 3, ¿cierto? Así que el límite me acaba de dar E a la menos 3. De nuevo, obtuvimos un número que es mayor que 0. Por lo tanto, diverge a más infinito. Y listo. Así se trabajan las de este tipo. ¿Alguna duda con estas? Yo no. Ok, perfecto. Bueno, ahora sí. Estas tres son como las que uno va a trabajar. En realidad, la más importante o la que más vamos a estar utilizando son las P integrales. ¿Por qué? Porque a partir de este momento nosotros estamos interesados en ir a comparar otras integrales que no sabemos qué va a pasar con ellas, si van a converger o a diverger, pero vamos a utilizar ya sea las que acabamos de ver, que son las exponenciales o las P integrales, o estas otras, que básicamente es cualquier función, para ayudarnos a determinar si divergen o convergen. Entonces, para ello primero vamos a ver estas desigualdades que tal vez son importantes de repasar porque las vamos a estar aplicando. Entonces, si ustedes recuerdan, la función seno y coseno son funciones cuyo ámbito va de menos 1 a 1. Entonces, que el ámbito esté entre menos 1 y 1 implica que cualquier imagen en valor absoluto va a ser menor o igual que 1, tanto para el seno como para el coseno. Ahora, si yo tengo un número A menor o igual que B, esta desigualdad se mantiene si yo vengo y sumo a ambos lados de la desigualdad el mismo valor. O sea, esto va a seguir siendo menor o igual que este término de acá. Ahora, si yo lo que tengo es igual que A es menor o igual que B, pero lo que hago es multiplicar a ambos lados, se va a mantener siempre y cuando el X sea mayor a 0. Porque si es 0, bueno, pues es 0. Y si el X es un número negativo, recuerden que la desigualdad se invierte. Ahora, si yo tengo A menor o igual que B, si yo tomo sus recíprocos, o sea, 1 entre A va a ser mayor que 1 entre B. ¿Por qué? Porque si yo tengo la unidad y la divido entre un número chiquitito, bueno, me va a dar un valor, pero la unidad dividida entre un número más grande que este de acá me va a dar todavía más pequeño. En otras palabras, cuando yo tengo la unidad o básicamente cualquier número, entre más grande sea el divisor, más pequeño se va haciendo este valor. Y bueno, obviamente A y B no pueden ser 0 porque se indefinen. Luego, si yo tengo 1 sobre A más X, esto va a ser menor a 1 entre A, porque ya dijimos que entre más pequeño sea este valor, más grande es esto. Eso sí, en este caso, si X es mayor a 0, ¿verdad? Porque la idea es que esto sea más grande. Si fuese más bien más pequeño, entonces sería al revés. Ahora, si yo tengo una función creciente, yo tengo que A es menor o igual que B, entonces la imagen de A va a ser menor o igual que B. Pero si es decreciente es al revés, la imagen de A va a ser mayor o igual que B. ¿Estamos claros con estas desigualdades? Bueno, yo supongo que si nadie pregunta es porque están entendiendo. Ahora sí. Criterio de comparación directa para funciones no negativas. Recuerden que una función no negativa sería una función que esté en el eje, bueno, sobre el eje o en el puro eje X. Por eso, era no negativo, ¿verdad? Que no estuviera debajo.
del eje X. Entonces, si yo tengo dos funciones que van de a más infinito hasta 0 más infinito, son continuas, y yo tengo que g de x está por encima de f de x, es decir, que si yo tomo un valor x cualquiera y comparo las imágenes, esta va a ser siempre mayor. O sea, está por encima la gráfica de esta de la función f de x. Entonces, vamos a tener que la integral impropia de primera especie de a más infinito g de x converge, entonces f de x converge. ¿Por qué? Porque si la más pequeña, perdón, porque si la más grande converge, entonces obviamente la más pequeña converge. Pero ¿qué pasa si la más grande, no, si la más pequeña diverge? Obviamente la más grande también va a diverger. Entonces eso es muy importante. Si yo quiero demostrar que una función converge, lo que hago es buscarme una más grande que también converja. Y si quiero ver que una función diverge, lo que hago es buscar una más pequeñita que diverja. Ahora, ¿quiénes van a ser esas funciones que yo voy a ir a buscar? Van a ser funciones que yo ya conozca, o sea, exponenciales o p integrales. Bueno, integrales, no funciones. Okay. Ahora, veamos con estos dos ejemplos. Ejemplo 7. Yo tengo la integral de 1 a más infinito de seno cuadrado de x sobre x a la 2 de x. El objetivo es encontrar una integral de función exponencial o una p integral que yo pueda comparar con esta. Entonces, de las desigualdades que estudiamos, ¿cuál creen que nos sirve acá? Con esa trigonométrica. ¿Mm? ¿Cómo puedo acotar ese seno? Dijimos que lo íbamos a acotar su valor absoluto con el 1, ¿verdad? Ahora, yo necesito tener eso elevado al cuadrado. Entonces lo que voy a hacer es pues elevar ambos lados al cuadrado. Ahora, si yo tengo un valor absoluto elevado al cuadrado, es necesario tener el valor absoluto. No, porque va a salir Y siempre va a dar positivo, sí. Correcto, entonces puedo ya verlo de una vez como seno cuadrado de x, que es menor o igual que 1. Así que listo, ya lo acoté. Eso quiere decir que seno cuadrado de x al cuadrado sobre x a la 2 es menor o igual que 1 sobre x a la 2. Y ven que ya, si aplico la integral, ya tendré una p integral. Si la aplica en 1 entre x a la 2, Ajá. la p integral. Ajá, correcto. ¿Cómo se comporta? Es de primera especie, empezando por ahí, ¿cierto? Sería convergente, porque es de primera especie. Ajá. La p es mayor que 1. Correcto. Converge. Entonces dijimos que si la de área mayor converge,
la de área menor también converge, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, por el criterio de comparación directa. Profe, ahí cómo supo, digamos, cuál es la de área mayor y la de área menor. Porque esto siempre se cumple, esta desigualdad. Vea que este f de x es el y, o sea, las imágenes. Si yo tengo que sobre x a la 2 siempre es un número más grande que esto, quiere decir que las imágenes de siempre están por encima de las imágenes de esta. Entonces yo puedo decir que esta es la de área mayor con respecto a esta, porque gráficamente, digamos que una está aquí y la otra estaría ahí por debajo. Entonces, obviamente, si esta, que es como todo esto de aquí, converge, y la más chiquitita, que es solo esto, también va a converger. Ok, gracias. Profe, Meramente ilustrativo. Ajá. y siempre se le tiene que agregar el denominador a lo que es, bueno, es que usted le agregó el x a la 2 al 1, pero no sé si siempre se hace. Sí, claro, porque yo solo acoté al numerador. Entonces, el denominador lo tengo que mantener. Y si más bien acoto el denominador, también tengo que mantener el numerador. Sí, correcto. Ok, gracias. Ujú. Igual puede cambiarlos ambos, pero siempre y cuando funcione, ¿verdad? A lo que usted quiera intentar. Pero casi siempre es solo uno. Ok, vamos con la otra. Dice que la integral que va de 2 a más infinito. De x sobre x a la 3 más 4. Ok, ese con solo verla que nos va a funcionar para acotarla. La de 1 entre La de ambos 1 entre X. ambos x. 1 entre. Ajá, sí, sí. Que sea todas ambos x. Ajá. Vean que si yo quiero acotar esto por arriba, necesitaría que lo de abajo sea más chiquito, ¿verdad? Entonces, si yo a x a la 3 más 4, le quito ese 4, ya el x a la 3 es más chiquitito que este. Entonces ya esto es mayor. Y ven que esta vuelve a ser una p integral con p mayor que 1. Entonces ya está, listo. Porque de nuevo, si yo tengo una función que está por encima, que en este caso es una p integral de primera especie, la cual entonces converge. Si la integral que está por encima converge, entonces la integral que está por debajo también converge. Y listo. Si más bien yo hubiera tenido aquí un, qué sé yo, un x a la, o un raíz de x, ya me serviría más bien por debajo, ¿verdad? Al revés la cosa, para que diverja. Pero lo importante es siempre llegar a integrales que ustedes ya sepan cuál va a ser su comportamiento, que serían precisamente las que acabamos de Profe, estudiar. ¿podría explicar nuevamente ese ejercicio un momento? Es que no me quedó del todo claro. Sí. Vamos a ver. Entonces, usted tiene la integral de 1 sobre x a la 3 más 4 de 2 a más infinito.
Si usted se fija aquí, si usted le quita esto, ¿verdad? Es una P integral. Así que uno dice, ok, ahora nada más tengo que ir a ver qué pasa con la desigualdad. Recuerde que si usted tiene entre más pequeño sea lo que está abajo, más grande es su valor, porque está dividiendo un número, el mismo número, entre algo más pequeño. Entonces, obviamente es más grande. Entonces, aquí es donde se da cuenta que esto es mayor. Y luego, como esta es una P integral, bueno, la integral ya con esta función es una P integral, con P mayor a 1, entonces ella converge. Y como esta era mayor, pues estaba por encima, si ella converge, obviamente la que está por debajo también converge. Sí, ya. Es que no me había quedado claro porque era 1 entre x a la 3 era mayor, pero ya ahora sí. Gracias. Ok, perfecto, con gusto. Listo. Entonces, sigamos con las otras. Ahora vamos con las de segunda especie, que en realidad es lo mismo. La única diferencia es el intervalo en el cual vamos a trabajar, pero es el mismo cuento. Porque ven que me dicen que si yo tengo dos funciones f y g que van de un intervalo A abierto hasta B cerrado, o sea que se presenta una asíntota vertical en el A, una discontinuidad inevitable, porque el límite no existe. Igual yo puedo tener dos funciones positivas en donde g de x está por encima de f de x, entonces si la de mayor área converge, la de menor área también converge, y si la de menor área diverge, la de mayor área también diverge. Entonces es exactamente lo mismo, lo único que cambia es básicamente los intervalos de las integrales, ¿verdad? Así que vamos con estos dos. Ejemplo 8. Dice que tenemos la integral que va de 2 a 5 de dx sobre la raíz cúbica de x menos 2 sobre x más 4. Entonces, aquí hay un detalle muy importante. A diferencia de la otra, esta, yo ocupo ir a compararla con una que tenga ya analizada o estudiada, que ya sepa cómo se comporta, pero tiene que seguir siendo de segunda especie. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, si ustedes observan esto, si yo le quito esto, ven que me queda una P integral de segunda especie. ¿Lo ven? Sí, porque quedaría x menos 2 a la un tercio. Un tercio, correcto. Y en este caso, por ser segunda especie y que es un tercio menor a 1, ¿qué pasaría? ¿Converge o diverge? Diverge. Ajá, exacto. No. No, porque es de segunda especie. Cuando es menor a 1, de segunda especie, converge. Sí, al revés. Sí, es al revés, exacto. Entonces, ¿qué va a pasar? Que yo necesito encontrar una, entonces, más pequeña. Pero en realidad ya está más pequeña y es venir y trabajar con esto. Así que vamos a ver. Voy a tomar 1 sobre raíz cúbica de x menos 2 por x más 4. Y yo quiero acotarla por arriba. O sea, ocupo una más grande. Porque va a converger. Como la indefinición se presenta aquí, o sea, para que sea de segunda especie, esto yo no lo puedo tocar. Yo eso lo voy a dejar ahí. El que quiero modificar es este. Pero vamos a analizar lo siguiente. Esto que está aquí, vean que yo estoy integrando de 2 a 5.
Si esto vale 5, esto valdría 5 más 4, que es 9. Y si vale 2, esto sería 6. O sea, esto está entre 6 y 9. Siempre es un valor entre 6 y 9. ¿Eso qué significa? Que si yo quiero una función aquí mayor, recuerden que necesito que el número que está aquí abajo sea más bien más grande, porque tal vez devolviendo uno a la escuela, si yo tengo un queque, entre más gente haya, menos pedazo de queque les toca, ¿cierto? Pero como yo quiero que sea más grande, en este caso, entonces necesito tener menos gente. Así que yo ocupo que esto sea menor. ¿Eso qué significa? Que aquí a mí me sirve sustituir el x más 4, ya sea por nada, ¿verdad? Porque ese nada sería poner un 1. Y sí sirve. Pero bueno, el punto es que necesito sustituir esto por un número menor a 6. Que aunque yo ponga aquí un número menor a 6, está listo. Ahora, ¿qué es lo más usual? De que yo desaparezca la X y ya, y pongo un 4. Pero realmente, si ponen un 1, o sea, nada más, si ponen un 5, si ponen un menos 20, por ser raíz cúbica no hay ningún problema, ¿verdad? O sea, lo que sea, les va a funcionar. Entonces, aquí ocupo que sea menor a 6. ¿Todo el mundo tiene claro por qué? Porque este detalle es muy importante. Pues yo no podría volver a repetir por qué va de 6 a 9. Porque usted está integrando de 2 a 5. O sea, está trabajando con numeritos X que son 2 hasta 5. Entonces, si usted sustituye por 2, esto es 6. Y si sustituye por 5, es 9. O sea, esto siempre es un número entre 6 y 9 en su intervalo de integración. Ok, gracias, profe. Con gusto. Sí, si yo integro de 2 a 5, el X más 4 es 6 o 9. Okay. Bueno, entonces ya, ahí está acotada. ¿Y qué pasa? En realidad ya vimos que podían haberlo dejado. Profe, con permiso. Uh-huh. Una consulta, porque pusiste el menos 4. Es que ahí me perdí un poquitillo. ¿Por qué puse menos 4? Sí, o es un 4, es que no veo muy bien. Aquí. Ajá. Ah, no, es un por. Ah, ok. Entonces, ¿por qué pusiste este por 4? Correcto. Sí, porque ocupaba algo menor a 4, menor a 6. Ah, ok. Pero sí podía haber sido menos 4, solo que igual habría que ponerle ahí un paréntesis para que se vea que es por. Ah, ok. Perfecto, gracias. Con gusto. Ahí lo más sencillo siempre es hacerlo por 1, ¿no? Para que quede igual. Sí, exacto. Pero sí, la verdad es que sí. Pero muchas veces también es más fácil solo quitarle la X. Pero sí, la verdad es que ahí a lo que caiga. O sea, si usted vio que se le quitaba y le servía, entonces perfecto. Profe, entonces uno como que analiza la parte donde está ahí se me olvidó. Bueno, ahí el La X, indeterminada. sí, en la indeterminación, y cambia la parte que no indetermina la función, digamos. Exacto, la que está indeterminada no la podemos quitar porque si no se nos va la integral impropia. Pero entonces cambia la otra, la que no tiene indefinición, correcto. Bueno, aquí lo dejé con 4. La verdad lo dejé con 4 porque hace un rato dijeron 4 y entonces en la otra clase así todas quedan con la misma foto. Pero sí, puede haber sido 1. Ok. Profe, una pregunta. Entonces, Si en el segundo paréntesis de abajo hubiera quedado como de 1 a 2, por ejemplo, tiene que ser menor a 1, ¿verdad? correcto, sí. O sea, tiene que ver, es este valor de acá. Entonces ahí usaría como un negativo, el 0 no. Sí, también podría ser, como hay raíz cúbica, no afecta.
Ok. También puedo usar el 0, no hay problema. De Lo hecho, que hay que aquí, hacer básicamente es analizar el rango y escoger un número menor. correcto, sí. Aquí de hecho estamos usando x igual 0, porque vean que me está quedando solito el 4. Profe, tengo una pregunta, ¿por qué usted agarró ese paréntesis de x más 4 y no el otro? Porque dijimos que si quita el x menos 2, ya la integral no sería de segunda especie, porque no se indefiniría. Entonces nos arruinaría la comparación. O sea, ese nunca lo toquen. Esa es la moraleja de esto. Porque si no, no tendría como que sentido, digamos. Ok, entonces aquí tenemos esto. Vean que aquí yo puedo sacar la constante, que esa constante ya dijimos de que pudo haber sido nada, ¿verdad? Un 1. Ok, entonces, esta que está acá, bueno, de hecho la voy a escribir ya como P serie, porque, perdón, como P integral, porque sería un tercio, ¿verdad? ¿Y qué pasa con esta? ¿Qué concluimos? O sea, converge. Correcto, es una P integral de segunda especie. Y por cierto, no le puse los límites de integración. Vean que ocupaba ese x menos 2 precisamente para eso, ¿verdad? Que fuera de segunda especie. Pues si no, sería una propia que ustedes ya saben comparar. Y si yo comparo esto con un número, ni quedan las mismas. Nunca supe qué pasó. Ok, entonces como P es un tercio, o sea, menor que 1, ella converge. Y finalmente dijimos que si la de área mayor converge, entonces la otra, la más pequeña, también converge, ¿verdad? Y listo. ¿Estamos claros con eso? Profe, para efectos de examen siempre hay que poner el criterio. Sí, a menos de que le hayan dicho en el enunciado como que lo haga con el criterio tal, pero sí, para uno saber qué fue lo que hizo. Ok, gracias. Ok, entonces vamos con la segunda, que era la integral que va de 7 hasta 10 de x a la 2 más 8 sobre la raíz quinta de x menos 7 a la 6 por 15 menos x. Ok, entonces, aquí hacemos el mismo análisis. ¿Qué pasa si yo ignoro todo lo que no tiene que ver con lo que se me indefine? Quedarían 6/5 la P. Ajá, ¿y eso qué va a pasar? Es mayor que 1. Ajá, ¿y como es segunda especie? Diverge. Correcto. O sea, ahora tenemos que acotarlo con una más pequeña. Porque dice, ocupo que diverja, más bien ocupo una más pequeña, ¿cierto? Así que vamos a hacer eso. Yo tengo x a la 2 más 8 sobre la raíz quinta de x menos 7 a la 6, y ya dijimos que ese no se va a tocar. Es 15 menos x. Entonces, ese es el que vamos a venir a analizar. Hacemos exactamente lo mismo. ¿En qué intervalo va a quedar esto si yo voy de 7 a 10? 8 y 5. Exacto, porque 15 menos 7 es 8 y 15 menos 10 es 5, entonces vamos de 5 a 8. Ahora, si yo quiero una fracción que sea más grande, ¿qué necesito sustituir? ¿Qué ocupo poner yo aquí? Profe, no se necesita nada más pequeño. Bueno, Que sea mayor que 8, ¿no? Correcto.
sea. En ese caso le quitaríamos la X, nada más. Sí, también puede ser. O se puede sustituir por algún valor que lo que provoque sea que dé mayor que 8, ¿verdad? Sí, correcto. Igual. Lo que pasa es que sea mayor a 8. ¿Por qué? Porque si yo ocupo que sea más grande esta, necesito que el valor que está aquí abajo sea más grande, porque así esto de aquí abajo me estaría quedando, sí, más grande. Y si esto es más grande, entonces es que puse este al revés. Yo necesito uno más pequeño, ¿verdad? Entonces si esto es más grande lo de abajo, ya la fracción como tal es más pequeña. Por ahí dijeron que usáramos 15, ¿verdad? Pero sí, pudo haber sido el 9, el 10, el 100, lo que sea. Enorme. ¿Alguien más iba a decir algo? No. Ok. Ahora, aquí hay un detalle importante. Ven que esto todavía no es una P integral. ¿Qué me está estorbando ahí? Esto de la constante no estorba, ¿verdad? ¿Pero qué está estorbando? El numerador, no. El numerador, exacto. ¿Pero qué pasa con ese x a la 2 más 8? El valor más chiquitito que puede agarrar es 7 a la 2 más 8, o sea, 49 más 8, que sería 57. O sea, que si yo agarro un número más pequeño que eso, me va a servir. Pero para no complicarse la vida, ¿qué podemos poner aquí? ¿Cuál es el número más bonito? 1 o 0. El 1. El 0 no me sirve porque me haría todo 0, ¿verdad? A pesar de que es bonito, tiene ese problema, que es absorbente, pero el 1 no. Entonces, ven que en realidad yo necesitaba un número menor a 57, pero con 1 me queda perfecto, porque ya está lista la P integral. Entonces, listo. Estaríamos obteniendo que la integral que va de 2 hasta 5, no, de 2 hasta 5 no, de 7 hasta 10 de x a la 2 más 8 sobre la raíz quinta de x menos 7 a la 6 por 15 menos x de x sea mayor o igual que la integral que va de 7 a 10, bueno, no le saqué la constante, de 1 entre la raíz quinta de 15 por la integral de 7 a 10 de 1 sobre, bueno, aquí ya podemos ponerlo como el x menos 7 a la 6 quintos, ¿verdad? Y ahora sí, esta que es la más pequeñita, dijimos que... Diverge. Correcto, es de segunda especie, con P igual a 6 quintos, diverge. Entonces, si esta diverge, que es la más pequeñita, obviamente la de área que es mayor, va a también diverger. Y listo. Ven que ahí es tener mucho cuidado, ¿verdad? Con esas comparaciones. Por eso es que se les puso las desigualdades al inicio para que les ayudara ahí como a ver esas comparaciones un poquito mejor. Qué raro. Ok, listos con eso. Y ahí la observación, nada más recalcando lo que vinimos
haciendo que si la integral de función menor diverge, entonces obviamente la de función mayor va a también diverger. Y si más bien la de función mayor converge, entonces lógicamente una todavía más pequeñita también va a converger. Dijimos que las funciones con las cuales vamos a comparar sean conocidas. ¿Por qué? Porque si agarramos un número y yo que voy a comparar con un número, es como un poco difícil porque no sabemos si converge o diverge. Bueno, obviamente un número converge, pero el punto es que ocupamos con unas que ya conozcamos. Y luego la integral de la función mayor, de si diverge no hay nada que hacer, ¿verdad? Más bien era la menor. Ahora sí, vamos con comparación al límite. Vean que lo que hemos visto fue la de comparación, criterio de comparación directa, que era buscando una que está por encima o por debajo. Ahora vamos con comparación al límite y también sería la parte de equivalencia asintótica e infinitesimal. Vamos a ver primero estas definiciones. Si yo tengo dos funciones f, g con un dominio real hasta dominio R, yo voy a decir que son similares cuando el x tiende más infinito, si al calcular el límite cuando x tiende más infinito de la función f de x sobre g de x me da un alfa que no sea cero. Es decir, que el límite existe y sea finito. Entonces vamos a anotar como que estas dos funciones se comportan similar, que es este símbolo, cuando x tiende más infinito. ¿Esto qué significa? Es esto. Si ustedes ven estas dos funciones, de nada, aquí no son la misma, ¿verdad? No se parecen tanto. Pero conforme yo me acerco a más infinito, ven que ya se comportan igual. Entonces, si se comportan igual, yo voy a poder determinar, ya conociendo si una diverge o converge, voy a saber que la otra se comporta igual, entonces que también va a converger o diverger. Y de eso lo voy a poder saber con el límite. Ahora, si yo tengo dos funciones con las mismas condiciones, voy a decir que f de x es más rápida que g de x o viceversa, que g de x es más lenta que f de x. Sí, solo sí, cuando calculo el límite, cuando x tiende más infinito de f de x sobre g de x me da más infinito. O bien, si al revés, si el límite cuando x tiende más infinito de g de x sobre f de x es igual a 0. Y se denota de esta forma, donde esta es más rápida. Ahora, cuando x tiende más infinito, ¿eso qué significa? Que si yo tengo dos funciones, en este caso ambas decrecen. Vean que, por ejemplo, si yo calculo la imagen de la naranja acá en 3, me da un número que está aquí bien arriba, que no sé cuánto es, pero está aquí bien arriba. Pero si la calculo en 100, ya viene por aquí. Ven que la imagen en esta cantidad de unidades, o sea, en ese intervalo, decreció un montón, porque pasó de ser este valor a este valor. A diferencia de la turquesa, que en 3 tiene este valor y en 100 tiene este valor. Ven que la diferencia es muy chiquitita. ¿Eso qué quiere decir? Que esta decreció de forma más rápida que esta turquesa. O sea, que 1 entre x. Eso significa ser más rápida o ser más lenta. O sea, esta es más rápida que esta para decrecer. Cuando x tiende a más infinito. Y en este caso, sería que si converge o diverge. Si esta integral converge y yo me doy cuenta que es más rápida convergiendo, y con más razón esta que va todavía más lento va a también converger. O viceversa, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos dicen estas dos definiciones. Esto, que son similares, su comportamiento, cuando x tiende más infinito, si calculo este. Y si calculo este límite y me da más bien un infinito y no un valor numérico, entonces puedo decir que es más rápida la del numerador que la del denominador. Ahora, esto vean que por ser cuando x tiende más infinito son de primera especie. La definición también está para segunda especie. Si yo tengo un límite cuando x tiende más infinito de la función f de x sobre g de x y me da un número, entonces yo puedo decir que son similares, pero cuando x tiende más infinito cuando x tiende a por la derecha. O sea, si yo tenía una asíntota, es cuando x tiende a esa asíntota. Y también que es más rápida, que f de x es más rápida que g de x,
o bien g de x más lenta que f de x cuando x tiende a por la derecha, sí, solo sí. Y lo mismo, solo que aquí el x tiende a por la derecha y se obtiene más infinito, o si les ponen al revés, a 0. Y la misma notación. O sea, ven que aquí lo único que cambia es el límite, ¿verdad? ¿A qué valor tiende? Ya sea de primera especie o de segunda especie. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el criterio de comparación al límite es una forma alternativa para analizar convergencia. En el anterior ustedes tenían que hacer puras comparaciones. Tal vez eso no les agrade tanto, o puede ser que sí. Entonces, otra forma es calculando los límites. Si a ustedes les agrada más calcular límites, bueno, y hacen eso. Solo que en realidad siempre hay que sacarse una función por ahí. Pero bueno. Entonces, tenemos el criterio del límite para la primera especie. Bueno, integrales de la primera especie. Si tengo dos funciones que van de a hasta más infinito y de 0 a más infinito como comínimo, funciones continuas, si yo calculo el límite cuando x tiende a más infinito de f de x sobre g de x, entonces, si este número es distinto de 0, yo voy a decir que las integrales se comportan igual. Y como yo voy a sacarme la g de x o la f de x, cualquiera de las dos, de algún lado que yo ya conozco cómo se comporta, entonces ya por el teorema la otra se comporta igual. Si este límite me da 0 y la que yo encontré converge, entonces la original que yo ando buscando va a ir a converger. Y si más bien me da más infinito y yo ya conozco una que diverge, entonces la que ando buscando también va a diverger. Por si acaso aquí está lo que dije hace un ratito, que este símbolo significa que tienen el mismo comportamiento, ¿verdad? Y veamos de una vez la otra, que es simplemente para segunda especie. Que si yo tengo dos funciones que son continuas, pero que en un extremo del intervalo hay un problema, ¿verdad? O sea, hay una asíntota. Entonces, cuando yo calculo el límite, cuando x tiende a por la derecha de f de x sobre g de x, si me da distinto de 0, también puedo decir que se comportan igual. Si me da 0, puedo decir que si yo ya sé que una converge, la otra también. Y si me da más infinito y ya sé que una diverge, entonces la otra también. Ven que es exactamente lo mismo, pero lo que cambia es el valor al cual tiende mi variable. Entonces, ya podemos ir a hacer los ejemplos. Vamos a empezar con el ejemplo 9. En el ejemplo 9, la A me dice que voy de A a más infinito. De x a la 3 más 4. Vean que esta ya la habíamos analizado con el criterio de comparación directa. Vamos a hacerlo con este otro. Aquí, ¿qué función me sirve tomar? Que yo ya conozca qué va a pasar con ella, si diverge o si converge. ¿Cuál me sirve? Una P integral. Correcto. ¿Y cuál sería aquí la que más se le parece? 1 sobre x2. 1 sobre x2. 1 sobre x3, ¿no sería? Sí. Ah, sí, es que no veo bien. Sí, es el x a la 3. Ok. Ahora sí. Calculamos el límite, ¿verdad? Dijimos que es el límite, como estamos en primera especie, cuando x tiende a más infinito, que es donde tenemos el problemita. Y dijimos que de f de x sobre g de x. O sea, esto es el límite cuando x tiende a más infinito de 1 sobre x a la 3 más 4 sobre 1 sobre x a la 3. Recuerden que lo pueden ver así o lo pueden poner como f de x por 1 entre g de x. Como quieran. Y entonces esto me queda el límite cuando x tiende a más infinito de x a la 3 sobre x a la 3 más 4. ¿Y cuánto nos da eso?
así a puro ojo. Son del mismo grado. Entonces nos da 1. Más infinito. correcto, 1. Los coeficientes. Ya tenemos que el límite nos dio 1. Recuerden que era que mediera distinto de 0. ¿Qué significaba si el límite daba distinto de 0? ¿Qué implica? Que se comportan similar. Correcto. Entonces yo puedo decir que la integral de 0 más infinito de dx sobre x a la 3 más 4 se comporta similar con la de 1 sobre x a la 3. Y si yo ya sé que la de 1 sobre x a la 3 es una p integral de primera especie con p igual a 3, ya se sabe que converge o diverge. Converge. Converge. Correcto, converge. Profe, y es de 2 a más infinito por aquello. Para que bien la foto. Ya. Sí, gracias. Converge, entonces, por lo tanto, la original Converge también. Correcto. Converge. Por el criterio de comparación al límite que vamos a poner. Y listo. ¿Estamos claros con ese? Sí, profe. Voy a mandarle foto de ese porque no sé qué tan largo vaya a ser el otro. Vamos con el otro. El B dice que la integral, vamos a ver, de 3 a más infinito de raíz de 2x más 3x a la 2 más 1 sobre x a la 3 por x a la 2 más 5x más 1 de x. Ok, entonces en este caso, ven que esto es una función racional. En realidad es agarrarse ahí cualquiera, ¿verdad? Básicamente ir a compararla. Digamos, lo que muchas veces uno hace es como fijarse, como vamos a hacer límites al infinito, recuerden que lo importante son los de grado mayor, ¿cierto? Vean que este es un factor, el numerador, y el de grado mayor es el 3x a la 2. Abajo tenemos dos factores, un x a la 3 y un raíz de x a la 2. Entonces, yo podría tomar la función que contenga solo a estos, a como podría solo tomar uno entre algo, ¿verdad? De x a la algo. Pero en realidad vean que en este caso, si tomo estos, me va a servir. Pues si yo hago el x a la 2 sobre x a la 3 por raíz de x a la 2, y ustedes saben que eso es x a la 3 por x abajo, o sea, 1 entre x a la 2. A como pude haber agarrado el 1 entre x a la 2 directo, o 1 entre x a la 3, o 1 entre x, lo que sea, ¿verdad? Pero van a ver que hice esto para que el límite me diera, pues, un valor. Porque es más fácil como saber que una ya converge y que la otra converge, o saber que una diverge y la otra diverge. En cambio, si utilizamos los otros,
Bueno, en realidad es lo mismo, porque ya me doy cuenta que si el límite era 0 y converge, entonces sí converge. Porque ven que esta que está aquí es de primera especie y con P mayor que 2, entonces va a converger. Si el límite me da 0 o me da distinto de 0, en realidad esto va a converger. ¿Hasta ahí me siguen? Bueno, voy a hacer el límite. Ven que el límite de f de x sobre g de x va a ser el límite cuando x tiende a más infinito de raíz de 2x más 3x a la 2 más 1 sobre x a la 3 por la raíz de x a la 2 más 5x más 1. Y dije que esto le podía dar la vuelta, ya cuando uno hace medios por medios, extremos por extremos. Y si ustedes notan acá, y yo puedo distribuir ese x a la 2. Entonces, tendría el límite cuando x tiende a más infinito. Voy a ordenarlo. 3x a la 4 más la raíz de 2x por x a la 2 más x a la 2 sobre x a la 3 por la raíz de x a la 2 más 5x más 1. Ahora, si ustedes se acuerdan bien de cómo comparar estos límites, ya se pueden ir dando cuenta cuánto da. Pero si no, igual yo voy a repasar. Recuerden que aquí la idea era sacar el de grado mayor. Tanto en el numerador como en los del denominador, ¿verdad? O sea, en cada uno de los factores. Dentro de la raíz hay que ir a hacerlo. Ahora, si yo saco el x a la 2 de la raíz, me sale como x. Y si lo multiplico por el x a la 3, y me queda el x a la 4. Entonces me queda x a la 4 por la raíz de 1 más 5x sobre x a la 2 más 1 entre x a la 2. ¿Ven que se cancela? Y esto, si yo ya vengo y evalúo, ¿y cuánto me va a dar? 3. Correcto, 3. ¿Por qué? Porque esta gente aquí va a tender a 0, ¿cierto? Entonces, simplemente ahí, eso me va a dar 3. Vamos a ponerlo aquí. Aquí, ojo que yo no he quitado el límite, ¿verdad? Pero el punto es que esto va a tender a 0. Ahí ustedes ya saben que no estamos en cálculo, que ya aquí podemos brincar unos pasitos. Ok. Entonces, si el límite es igual a 3, ¿y qué pasa ahí? Igual, se comportan similar. Correcto. Entonces, por lo tanto, la integral, voy a escribirlo así, de f de x, en donde ustedes ya saben que la original era f de x, se comporta igual a la integral de 3 a más infinito de g de x, Y como g de x, bueno, la integral de g de x a más infinito, dijimos que era convergía. No, sí, converge. Porque la P es 2. Y estamos en primera especie. Primera especie. Sí, esa converge. Ajá, converge. Entonces, la integral de 3 a más infinito de f de x converge. ¿Sí? ¿Puede volver a explicar por qué en los primeros pasos se multiplicaba por el x a la 2?
Aquí. Sí. Porque usted recuerde que en los límites al infinito lo que necesita es llegar como a polinomios, ¿verdad? Para en algún momento ya poder analizar cuál es el de grado mayor o menor o sacar factor común forzado. Entonces yo necesito tener un solo polinomio que lo voy a lograr distribuyendo. Porque se sale como, igual aquí podría haber cancelado, ¿verdad? Y le hubiera quedado aquí abajo un X y sacaba factor común aquí. También podía haberlo hecho así. No hay ningún problema. En realidad ahí diga como usted prefiera. Está bien, gracias. Con gusto. Bueno, ¿estamos claros con este? El C en realidad se parece mucho. Como ya casi se nos pasa el tiempo, entonces tal vez mejor ese ustedes lo hacen de tarea. Y de hecho, si ustedes lo ven, se puede hacer muy igual al otro. Y si quieren, hagamos uno de la otra, del ejemplo 10, para como que les quede ahí también de ese, de las de segunda especie. Pero ya más bien se hizo larga la clase. Entonces, ejemplo 10. Vamos a tener la integral de 1 hasta 8. De 1 hasta 8 de x sobre x menos 1 al cuadrado por x más 5. Ok. Aquí, ¿cuál es la p integral que nos sirve para trabajar? La de x menos 1. X menos A la 2. Correcto. ¿Por qué? Porque esta es donde se indefine, ¿cierto? Entonces recuerden que ignoramos el resto. Entonces, exacto, eso es con la que vamos a ir a trabajar. Entonces recuerden que aquí lo que hacemos es calcular el límite cuando x tiende a 1 por la Derecha. Correcto. Por el que está aquí abajo, ¿verdad? Si fuera el de arriba, por la izquierda. De f de x sobre g de x. Recuerden que f de x le llamamos siempre a la... Dejamos que sea la original. Entonces, el límite cuando x tiende a 1 por la derecha, de 1 sobre x menos 1 al cuadrado por x más 5. Recuerden que g de x nada más lo pongo al revés. En lugar de ser medios por medios, extremos por extremos. Este se me va. Y me queda el límite cuando x tiende a 1 por la derecha, de 1 sobre x más 5. Que eso me da un sexto. Correcto. Entonces, como el límite es igual a un sexto, el mismo cuento es distinto de 0. Entonces, se sabe que la integral de 1 hasta 8 de f de x se comporta similar a la integral de 1 hasta 8 de g de x. Y como la integral de 1 hasta 8 de g de x es de segunda especie, con p igual a 2, o sea, mayor que 1, ella va a diverger. Diverge. Correcto, ya se lo aprendieron muy bien. Ya. Y entonces, por lo tanto, la integral de f de x diverge. Listo. Sí. Ven que en resumen es siempre irse a buscar casi que integrales que sean muy similares, que me permita comparar,
Ustedes ahí deciden cuál utilizar, ¿verdad? A menos de que el enunciado les pida cuál utilizar, ustedes pueden usar o el límite de comparación directa o el límite de comparación, o el criterio de comparación directa, o el del límite. ¿Están entendiendo? Entonces, de ahí nada más, ya saben, el que prefieran, al final se parece bastante, ¿verdad? Ahí ya depende de si prefieren estar calculando límites o no. Pero básicamente entonces esto sería. No sé si tienen alguna duda. No, de mi parte, bueno. profe. Perfecto. Bueno, que dicho que se les hizo la clase rapidísima, porque sí, aunque no lo crean, llevamos 1:30 ya. Pero sí, se hizo amena. Bueno, entonces quedaríamos aquí. Terminen ustedes, lo que les quedó fueron como 2 ejercicios, ¿verdad? Para que ustedes practiquen. Recuerden que igual la clase yo la sigo con respecto a la lectura de la semana. Entonces, ahí están resueltos los ejercicios. Solo que obviamente vienen ahí como más tipo libro, un poco más formales. Por eso mi recomendación es que asistan a clase, ¿verdad? Porque el ponerse a leer eso, se van a dar cuenta que no, tal vez no se entiende tanto. Pero estoy segura que ahora sí se van a leer el documento, de fijo sí lo van a entender súper bien. Entonces ahí cualquier cosa, ya saben, tienen estos ejercicios ahí. Incluso esa lectura trae un par de ejercicios más por cada tema. Y además tienen la práctica de la semana, cuya solución está en autoevaluación, ¿verdad? En el documento que se llama autoevaluación. Entonces, de aquí ya quedamos y que pasen un bonito fin de semana. Y nos vemos hasta el otro jueves, ¿verdad? Porque el lunes es feriado. Sí, profe. Chao, profe, gracias. 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 Hasta luego, profe. Gracias, profe. Hasta luego, Profe, pura vida, Gracias, profe. profe. Chao.